Tenemos un ejercicio del tema fuerza par, que es el ejercicio 3.103, donde nos dice: determine la fuerza única equivalente y la distancia entre el punto A hasta su línea de acción para la viga y la carga D. Inciso A. El problema 3.101. A. Una viga de 3 metros de longitud se somete a varias cargas. Entonces, acá tenemos la viga, donde dice que tiene 3 metros de longitud y 2 cargas, las cuales van hacia abajo, y nos indica también que tiene un momento de 400 Nm. Entonces tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que lo dibujamos acá, y acá ponemos nuestra fuerza única equivalente, que lo tenemos acá, que va a ser la resultante. Esta lo ponemos como C, y va a ser nuestra distancia entre el punto A hasta nuestra línea de acción, que es esta. Entonces, decimos, para encontrar nuestra fuerza única, decimos que sumatoria de fuerzas va a ser igual a la resultante. Entonces, como miramos que la sumatoria de fuerzas solo tenemos en Y, decimos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la resultante. Y decimos que como 300 newtons esta carga va hacia abajo, va a ser negativa. Decimos que es menos 300 newtons, igual menos 200 newtons, va a ser igual a la resultante. Operando esto nos da como menos 500 newtons, que es igual a decir 500 newtons, indicándolo con la flecha hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que va la fuerza hacia abajo, es negativo. Entonces, continuamos con nuestra distancia. Como nos dice también determinar nuestra distancia, decimos que lo vamos a calcular con sumatoria de momentos. Entonces, dice que nuestra sumatoria de momentos respecto a C, porque lo vamos a hacer en este punto, respecto a C va a ser igual a 0. Decimos que cuando vaya en contra de las agujas del reloj va a ser positivo. Entonces decimos, como acá nos indican un momento, como va a favor de las agujas del reloj, va a ser negativo, menos 400 newton metros, más los 300 newtons que tenemos acá, como va en contra de las agujas del reloj, va a ser positivo. Entonces decimos más 300 newtons por la distancia que tenemos acá. Entonces esto va a decir con D, porque todavía no sabemos cuál es esa distancia. Entonces ahora nos vamos con esta otra fuerza, con esta otra carga, y nos dice cómo va a favor de las agujas del reloj, va a ser negativo. Entonces decimos menos 200 newtons como tenemos esta distancia, decimos 3 metros menos esta distancia, menos D, igualado a 0. Entonces, vamos a simplificarlo y decimos que 300, vamos a separar nuestras variables. Entonces decimos 300 D más, como esto multiplicado con esto da esto. Ahora más 200 D, y vamos a pasar estos 400 newton metros al otro lado y pasa a sumar 400 newtons más, vamos a operar esto, y esto nos dice que 200 por 3 nos da 600 newton, y 200 por D nos da 200 D. Entonces, ahora vamos a simplificarlo y decimos que D va a ser igual a 300 más 200, igual 400 más 600 nos da 1000 newtons. Ahora, esto está multiplicando, pasa al otro lado
a dividir. D va a ser igual a 1000 newtons partido 300 más 200 nos da 500 newtons. Entonces ahora vamos a dividirlo y esto nos da un resultado de 2 metros. Bueno, entonces como habíamos dicho acá que simplificamos para poder hallar nuestra distancia, como sabíamos que menos 400 newton metros, lo pasamos a sumar acá, lo indicamos como newtons por metros. Entonces al sumar esto nos quedan newtons por metros y acá eliminamos los newtons y nos quedan metros. Entonces ahora vamos a continuar con nuestro inciso B. Y nos dice que también del problema 3.101, solo que ya el ejercicio B, el inciso B. Entonces tenemos que en nuestro inciso B tenemos una viga de acá que tiene dos fuerzas y esta es de 200 newtons y esto es de 300 newtons. Entonces también tenemos un momento en el cual nos lo dicen acá, de 400 newtons por metros. Hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre y tenemos también que nuestra fuerza única equivalente, nuestra fuerza de acción, la tenemos acá. Entonces, vamos a empezar con sumatoria de fuerzas en Y. Como ya sabemos que en el anterior la sumatoria de fuerzas es igual a la resultante, ahora decimos que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la resultante. Entonces, como nuestras fuerzas van hacia arriba, van a ser positivas. Entonces, nuestra fuerza de 200 newtons más la fuerza de 300 newtons va a ser igual a la resultante. Entonces, nuestra resultante va a ser igual a 500 newtons, indicando que va hacia arriba, positiva. Entonces, vamos a continuar. Como en esta igual no sabemos nuestra distancia, vamos a decir que nuestra sumatoria de momento en C va a ser igual a 0. Ahora, diciendo que cuando sea en contra de las agujas del reloj va a ser positivo. Y como acá nuestro momento nos indica que es a favor de las agujas del reloj, entonces va a ser negativo. Hicimos 400 newton metros menos 200 que va a favor de las agujas del reloj, menos 200 newtons por D, que tenemos que sacar, que aún no lo sabemos, por D, más 300 newtons que este empuja hacia acá, entonces nos indica que va en contra. 300 newtons por 3 metros que tiene de longitud menos la distancia que tenemos acá, que aún no lo sabemos. Esto igualado a 0. Entonces, haciendo lo mismo del anterior, decimos que 400 newtons, lo hacemos acá, 400 newtons por metros menos 200 newtons de más 300 por 3 va a ser igual a 900 newtons y 300 por D va a ser igual a menos 300 newtons D igual a 0. Entonces, ahora vamos a despejar nuestras variables acá y decimos que menos 200 newtons por D más, esto lo vamos a pasar al otro lado, entonces decimos que menos 300 newtons por D es igual a menos 400 pasa a sumar newtons metros y los 900 pasa a restar, menos 900 newtons es igual a 0.
Entonces, vamos a seguir. Continuando, decimos que ya pasamos esto para acá, ahora decimos simplificando para poder despejar a D, decimos que D por, vamos a decir, 200 newtons, como aquí está restando, entonces decimos que menos 200 newtons menos 300 newtons es igual a 400 newtons por metros menos 900 newtons. Entonces, para despejar D, decimos que D es igual a 400 menos 900 dividido. Como esto está multiplicando, pasa a dividir. 200 newtons menos 300 newtons. Realizando esa operación nos da un metro, porque newtons se elimina y nos quedan metros. Entonces, ya evaluamos para encontrar nuestra distancia. Bueno, continuamos con nuestro inciso C. Y nuestro inciso C nos dice que resolvamos el problema 3.102. Y nuestro problema 3.102 nos dice, una viga de 3 metros de longitud se carga de la forma mostrada en la figura, como lo tenemos acá. Nuestra viga tiene dos fuerzas, las cuales van hacia abajo, y tiene dos momentos, las cuales una va a favor de las agujas del reloj, que es esta. Bueno, esta nos indica que va en contra de las agujas del reloj. Entonces, esta tiene un momento de 200 newtons metros y esta tiene un momento de 500 newtons metros. Entonces, nos dice calcular la fuerza única equivalente y la distancia entre el punto a nuestra línea de acción, que lo tenemos acá. Vamos a hacer el mismo procedimiento que en el inciso A y en el inciso B, diciendo que nuestra sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la resultante. Entonces tenemos nuestra sumatoria de fuerzas y es de menos 200 newtons menos 300 newtons. Es igual a la resultante. Entonces nuestra resultante va a ser igual a 500 newtons y lo indicamos que va hacia abajo, o sea que es negativo. Ahora vamos a encontrar nuestra distancia, que nos indica de nuestro punto A hasta nuestra línea de acción, y decimos que nuestra sumatoria de momentos en C va a ser igual a 0. Entonces, como sabemos que tenemos acá un momento y indicamos acá que cuando sea en contra va a ser positivo y esto va en contra, entonces va a ser 500 newtons por metro, más nuestro otro momento 200 newtons por metro, más nuestra fuerza de 200 newtons por nuestra distancia que tenemos acá, menos 300, porque si miramos acá, los 300 va a favor de las agujas del reloj, entonces va a ser negativo. Entonces decimos 300 newtons por 3 metros que tiene de distancia, que lo vamos a colocar acá, tiene 3 metros. Entonces 3 metros menos esta distancia nos va a dar la distancia que tenemos desde nuestra línea de acción hasta nuestra fuerza. Entonces 3 menos D, y eso lo vamos a igualar a 0. Entonces vamos a decir que nuestra distancia, vamos a simplificarlo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar estas que tenemos acá al otro lado y decimos que 200 newtons
multiplicando nos queda por D, menos 300 por 3 nos da 900 newtons, y 300 por D nos da menos 300 newtons por D. Entonces vamos a decir, esto lo vamos a pasar al otro lado y pasa a restar. Menos 500 newtons menos, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo un poco más para acá para que podamos ver toda la ecuación. Vamos a borrarlo y lo vamos a hacer nuevamente. Entonces decimos nuestro 200 newtons por D menos 900 newtons, que es la multiplicación de esto por esto, menos 300 newtons por D. Esto va a ser igual a menos 500 newtons por metro menos 200 newtons por metro, ¿verdad? Entonces ahora pasamos esto al otro lado para que nos quede solo lo que tenemos acá para poder encontrar nuestra D, y decimos 200 menos 300 newtons por D va a ser igual a, esto está restando, al otro lado pasa a sumar y decimos 900 menos 500 newtons por metro menos 200 newtons por metro. Entonces simplificamos y decimos que D va a ser D por 200 menos 300. Entonces, ahora ya teniendo esto acá, pasamos esto a dividir al otro lado para que podamos encontrar nuestra D, que va a ser nuestra distancia que nos pide. Decimos que D va a ser igual a 900 menos 500 newtons por metro menos 200 newtons por metro, dividido dentro de 200 menos 300 newtons. Entonces, vamos a decir, operando todo esto, nos queda que la distancia va a ser de 0.4 metros. Entonces, vamos a poner nuestras respuestas todas de un solo para que podamos verificar nuestra fuerza única equivalente y la distancia de cada uno de los incisos que nos pidieron. Entonces vamos a indicar acá ya detenidamente nuestras respuestas de lo que nos pedían en el inciso A, en el inciso B y en el inciso C. Nos pedían calcular en esos tres incisos la fuerza única equivalente y la distancia entre el punto A hasta su línea de acción. Entonces, como miramos acá, al inicio, desde el punto A hasta nuestra línea de acción, si se pudieron dar cuenta, en todas las vigas que nos daban con diferentes fuerzas y los momentos en diferentes lados, siempre colocamos nuestra línea de acción en el mismo lugar. Entonces, por eso es de que realizamos nuestro procedimiento el mismo. Claro, siempre nos dio diferentes resultados, ¿verdad? Entonces, vamos a indicar que en el inciso A tenemos que nuestra fuerza única equivalente nos dio de 500 newtons negativo. Entonces, vamos a indicar que nuestra fuerza equivalente fue de 500 newtons negativo. Lo indicamos con esta flecha hacia abajo, eso nos indica que es negativo. Entonces, y nuestra distancia fue de 2 metros. Entonces vamos a colocar que
fue de 2 metros. En el inciso B nos dio que nuestra fuerza única equivalente es de 500 newtons hacia arriba, que nos dio positivo. Y nuestra distancia, lo tenemos acá, que nos dio de 1 metro. Entonces decimos que nuestra distancia fue de 1 metro. Y en el inciso C, nuestra fuerza única equivalente fue de 500 negativo. Decimos que fue de 500 newtons negativo. Y la distancia fue de 0.4 metros. Entonces, acá ya tenemos todos los resultados y esta es la respuesta final de nuestro ejercicio 3.103.